Chicos, en este vídeo nosotros lo que vamos a intentar explicar es el proceso de fabricación, maduración, transporte de las proteínas, porque es una función muy importante en este caso de la célula y vamos a ver algunas características suyas. Bien, nosotros aquí primero tenemos dos imágenes. Esta vamos a pasar un momento de ella, nos centramos en esta de la derecha. En este caso nosotros lo que vemos son tres orgánulos distintos y es importante que nosotros entendamos que esos orgánulos están muy relacionados entre sí, estrechamente relacionados. Entonces, ¿cuál es uno de ellos? El primero que podemos ver nosotros es aquí el núcleo. Vale. El núcleo. El núcleo es el orgánulo que contiene ¿qué? Pues la información genética. En este caso nosotros estamos hablando del ácido desoxirribonucleico, el ADN. El ADN está guardado en el núcleo y esta es la biblioteca. Es decir, nosotros como tenemos una información importante, puesto que esto codifica la totalidad de la información que va a usar la célula, no solo esa célula, sino cualquier célula de tu cuerpo, todas contienen el mismo ADN, lo que pasa es que algunas expresan algunos genes, por tanto algunas proteínas, y otros expresan otros genes, otras proteínas. ¿De dónde viene ese ADN? De mamá, de papá, que dieron cada uno 23 cromosomas y que cuando se juntaron y formaron un cigoto, formaron 46 cromosomas. Y a partir de ese cigoto surgen todas tus células. Entonces todos tenemos la misma información, ¿vale? Bien. Nosotros tenemos entonces este ADN guardado en el interior del núcleo. Si se fijan, el núcleo es un orgánulo que contiene una doble membrana. Y es muy importante porque si nosotros estamos aquí hablando de una biblioteca que está cerrada y que no todo el mundo tiene acceso a la misma, tienes que tener un permiso importante, VIP. Entonces nosotros tendremos que entender que esa envoltura nuclear que te aparece aquí está formada por una doble membrana, dos membranas, y contiene una serie, funciona fatal esto, contiene una serie de polos nucleares que permiten el paso hacia el interior del núcleo y desde el núcleo hacia el exterior, ¿vale? Entonces, si se fijan, esa membrana nuclear, que no solo está formada por dos membranas, también tiene una lámina proteica entre medio y los polos es una estructura bastante compleja, pero no vamos a entrar nosotros en ello. Si se fijan, aquí, a partir de ella, empieza otra estructura membranosa, que en este caso está formada por una serie de sacros, y es el retículo endoplasmático. Nosotros tenemos dos tipos de retículo endoplasmático, el rugoso y el liso. ¿Vale? La diferencia ya sabemos cuál es. El rugoso es que presenta ribosomas y por tanto su función principal va a ser la síntesis de proteínas, y sin embargo el retículo endoplasmático liso, al carecer de ribosomas, una de sus principales funciones es la síntesis de lípidos. Decimos una de las principales porque también te dice regeneración de la membrana. La membrana porque está formada por lípidos. Casualidad. También sí que es verdad que cabe destacar pues, que interviene en procesos de detoxificación, es decir, de eliminación de sustancias. Entonces hay algunas células, como por ejemplo células hepáticas, las células de tu hígado, que contienen mucha cantidad de retículo endoplasmático liso. Sin embargo, otras células que tienen como función sintetizar muchas proteínas, tienen mucho más enriquecido, tienen mucha más cantidad de sistema de retículo endoplasmático rugoso. ¿Vale? Entonces no todas las células, no todas tienen la misma función, por tanto, no todas tienen la misma composición. Chiquito pareado. Vale. Entonces nosotros tenemos esos tres orgánulos muy íntimamente relacionados, ¿verdad? Vale. Entonces, vamos a cambiar de color, ya que estamos. Bien, vamos a pensar. En el ADN, en el núcleo, perdón, ¿qué es lo que está presente? El ADN.
Vale. El ADN es la información genética, no puede salir, es muy importante. Y entonces se tiene que hacer una copia. Esa copia, que se hace mediante el proceso que se denomina transcripción, ¿a qué molécula se transforma? Pues a ARN. Hay varios tipos de ARN, nosotros eso lo vimos en el otro tema. El ARN mensajero, el ARN transferente y el ARN ribosómico. El mensajero es realmente el que codifica, el que mantiene la información genética. Después el transferente sirve para transferir aminoácidos de un sitio a otro y el ribosómico sirve para formar o constituir los ribosomas. Vale, pregunta, ¿este ARN dónde está presente? Pues si el ADN está en el núcleo y se hace una copia, este ARN va a estar presente momentáneamente en el núcleo. Ojo, momentáneamente, porque no tiene ningún sentido. Si tú haces una copia y se queda en el mismo sitio, ¿para qué la haces? La idea es que sale del núcleo y entonces va a ir o bien al citoplasma. ¿Por qué en el citoplasma? Porque en el citoplasma hay ribosomas. O bien va al retículo endoplasmático, me quedo sin espacio, rugoso. ¿Por qué el retículo endoplasmático rugoso? Pues porque contienen ribosomas. ¡Ey! Y después del ARN, ¿qué es lo que se produce? Se produce la traducción. Y en este caso, la traducción, ¿qué tiene como objetivo? Crear o sintetizar una proteína. ¡Ey! ¿Dónde se hace eso? En los ribosomas. Por eso esta relación, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros la síntesis de la proteína la vamos a encontrar bien en un ribosoma que esté suelto en el citoplasma o bien en el retículo endoplasmático rugoso, que esto es lo que nos interesa ahora mismito. Vale, teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a ver. Lo ponemos azul. Vale. Aquí tenemos el ADN. El ADN se transforma a ARN. El ARN, que hay diversos tipos, lo he dicho, el ARN mensajero concretamente va por aquí, por el retículo endoplasmático rugoso. Aquí, ¿qué había en el retículo endoplasmático rugoso? Ribosomas. Entonces, los ribosomas, ¿en qué acción va a hacer? Va a sintetizar una proteína, por tanto, ya se consigue una proteína aquí, ¿vale? Esta proteína sigue avanzando, Una cosa, fíjense que aquí parece que termina, pero que no que termine, sino que está junto por aquí abajo, ¿de acuerdo? Entonces, después del retículo endoplasmático rugoso, esa proteína se va a dirigir al retículo endoplasmático liso. Vale. ¿Por qué? Pues porque si nosotros hablamos precisamente que el retículo endoplasmático liso tiene como función la síntesis de lípidos, lo que va a permitir que estos tres orgánulos, y por eso era importante que nosotros viéramos que estaban relacionados entre sí, pues porque al final de este proceso se va a sintetizar una vesícula. Esa vesícula, su parte externa, está formada por lípidos. ¿De acuerdo? Lípidos semejantes a los de la membrana. Por tanto, estamos hablando de fosfolípidos. Bien, entonces, ¿no? ¿Y el interior por qué va a estar formado? Pues depende un poco del tipo de vesícula, pero concretamente nosotros estamos hablando aquí que en el interior habrá una proteína. Vale, entonces por eso es necesario que estos tres órganos estén muy relacionados y muy íntimamente ligados entre sí. Vale, pues nosotros tenemos ese proceso ya visto. Aquí a continuación, en esta otra imagen, vamos a ver lo que ocurre. Aquí abajo, esta misma imagen la tienen en la presentación. Lo que pasa es que cambié el sentido para un motivo. Y es que esta estructura medio gris verdosa te habla del retículo endoplasmático rugoso, ¿vale? ¿Qué sería esto? Entonces, por mantener un poco la coherencia del sistema de transporte, ¿vale? Entonces, ¿cómo sale esa proteína que se ha sintetizado?
Pues a través de una vesícula. ¿Qué es lo que teníamos aquí? Una vesícula. Entonces, nosotros estamos hablando que entre los distintos sistemas se van a relacionar entre sí de esta forma, mediante vesícula. Aquí nosotros tenemos el aparato de Golgi. Voy a ponerlo de otro colorcito. Vale. El aparato de Golgi tiene múltiples funciones, una de las cuales, quizás una de las más importantes, tiene que ver con la maduración y glucosilación de proteínas. Vale. Nosotros recordamos de anteriores temas que podíamos tener una proteína y esa proteína, ¿por qué está formada? Las proteínas están formadas de aminoácidos. Pero es que hay algunas proteínas que se llaman heteroproteínas, que aparte de aminoácidos pueden estar formadas también por glúcidos y se llaman glucoproteínas y tienen que ver sobre todo, por ejemplo, con reconocimiento celular en la superficie, en el caso de los grupos sanguíneos, por ejemplo, que contamos, ¿no? Como ejemplo conocido, pues sería uno de ellos. Vale, entonces, ¿dónde se produce este proceso de maduración de las proteínas, de glucosilación? En el aparato de Golgi. Vale. Características del aparato de Golgi. Bien, primera, si se fijan ustedes, las vesículas, que en este caso no se llaman vesículas, se llaman dictiosomas, las membranas estas grandes, alargadas, no están conectadas entre sí. Si nosotros nos fijamos aquí en el retículo endoplasmático, sí están conectados entre sí estas grandes sáculos que se llaman. ¿De acuerdo? Entonces, una de las principales características pues sería esa, que no están conectados. Si no están conectados y cómo se conectan entre sí, mediante vesículas. Esas vesículas lo que hacen es lo siguiente. Nosotros tenemos una vesícula que venía del retículo endoplasmático rugoso. Pues llega y se fusiona con la membrana del aparato de Golgi. Este proceso es equivalente a lo que nosotros habíamos visto con el borde de la membrana celular en el proceso que llamamos endocitosis, cuando una sustancia viene de fuera, en una vesícula, se fusiona con la membrana de la célula y al fusionarse vierte el contenido. Entonces, en este caso, sería el proceso. ¿Y qué es lo que vierte? Pues la proteína. Esta proteína va avanzando en el aparato de Golgi de un dictiosoma a otro. Aquí vemos que se forma otra vesícula y esa vesícula, para salir del dictiosoma de Golgi, ¿por qué proceso semejante habíamos nosotros visto en la membrana celular? Mediante exocitosis. Se va estrechando una parte de la membrana, se va formando lo que es una vesícula y de repente sale. ¿De acuerdo? Esta vesícula sale y se vuelve a fusionar con otro dictiosoma del aparato de Golgi. ¿Mediante qué proceso? Semejante a la endocitosis de nuevo. Bien, dos características más que nosotros no habíamos visto del aparato de Golgi. Pues hay una región que se llama cis, una región que se llama trans y una región intermedia que se llama media. Intermedia. Bien, la cara cis es la que está más próxima siempre al núcleo, ¿de acuerdo? Y la cara trans más alejada del mismo. Esto es importante porque si nosotros vemos que hay un proceso de maduración, generalmente las proteínas van a estar maduras en la región trans de lo que es la parte de Golgi. Vale, nosotros tenemos eso, también importante saber que está formado por dictiosoma y al final nosotros aquí tenemos tres casos posibles, que te ponen 7, 8 y 9. Bien, nosotros estamos hablando de maduración de proteína, ¿vale? Pues, ¿qué puede pasar con esa proteína? Pueden pasar dos cosas. De momento vamos a dejarlo pendiente. Puede pasar, perdón, soy como Batman, estornudo en el codo. Nosotros en el número 7 lo que vemos
que esta vesícula, que en su interior ya tiene una proteína madurada, plegada correctamente, se dirige a la parte externa, esto sería la membrana, sería el límite de la célula, ¿de acuerdo? Y se fusiona con la membrana. Al fusionarse con la membrana, ¿qué es lo que hace? Que el contenido que tiene en su interior, esto funciona fatal, el contenido que tiene en su interior se vierte al exterior. Esto, por ejemplo, ¿qué tipo de células o qué ejemplo podemos poner nosotros? Una célula, por ejemplo, que tenga como función del sistema endocrino producir una proteína. Esa célula produce la proteína, produce la hormona y tiene que salir esa hormona al torrente sanguíneo. Este sería un ejemplo que podríamos poner nosotros. Bien, puede ocurrir que las proteínas que se han sintetizado no vayan a salir fuera de la célula, sino que se queden en el interior de la célula. Y además esto ocurre con un grupo específico y concreto de proteínas, ¿de acuerdo? Y en este caso, en el número 9, se forma un lisosoma. Un lisosoma que en este primer estadio se llama lisosoma primario. Bien, entonces eso lo veremos nosotros más adelante en otro apartado. Y veremos cómo en su interior hay una serie de proteínas que se llaman proteínas hidrolíticas, que lo que van a hacer es hidrolizar, romper, catabolizar determinados tipos de sustancias. Pero eso ya lo veremos, lo he dicho en otro momento. Habíamos visto que pueden salir de la célula, habíamos visto que se pueden quedar y formar un lisosoma, y este último caso lo habíamos dejado pendiente. ¿Por qué? Porque si miramos dentro de su interior, la belleza está en el interior. El número 8 no contiene ningún tipo de proteína. Si no contiene ningún tipo de proteína, ¿para qué ha pasado toda esta vaina del aparato de Golgi? Porque nosotros hablábamos que el retículo endoplasmático liso tenía como función síntesis de lípido, regeneración de la membrana. Pues eso también tiene que ver con el aparato de Golgi. ¿Por qué? Porque si el retículo endoplasmático liso libera una vesícula, está añadiendo lípidos de membrana al aparato de Golgi. Y entonces lo que está haciendo es que aquí, como no tiene nada en su interior, cuando se fusiona con la membrana externa, con la membrana celular, no se vierte nada, sino que lo que estás haciendo en este caso es incluyendo nuevos fosfolípidos que van a permitir eso, regenerar la membrana lipídica. ¿Vale? Entonces, realmente las funciones del aparato de Golgi son múltiples, pero vamos a centrarnos en estos casos que hemos visto nosotros. ¿De acuerdo? Maduración de proteínas, glucosilación de proteínas, tiene que ver con la liberación de sustancias, la formación del lisosoma y regeneración de la membrana. Una cosa que no había dicho, y es para recordar, nosotros cuando sintetizamos, aquí tenemos una proteína, que esa proteína viene del ADN, que se transcribe a ARN y se traduce a una proteína. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, y vamos a cambiar de diapositiva porque aquí hay un montón de información. Nosotros cuando tenemos una proteína, ese ARN mensajero, ¿qué es lo que otorga? Información para sintetizar distintos aminoácidos. Y esto es propio de la estructura primaria. Y esto es recordar el tema anterior. Nosotros hablamos que las proteínas tienen 4 niveles de plegamiento, 4 niveles de estructura, como máximo. Hay algunas que solo necesitan 3 niveles de plegamiento. Vale, entonces, en la estructura primaria que se forma por la unión de aminoácidos, nosotros deberíamos recordar que es una estructura lineal y que el enlace, en este caso, que lo forma es el enlace peptídico. ¿Vale? En la estructura secundaria, nosotros lo que veíamos es que se formaba una hélice o bien una estructura más plana.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la misma cadena que es lineal ha tenido una serie de enlaces, que son enlaces por puentes de hidrógeno. Y entonces se crean dos estructuras, la alfa hélice, que es la primera, la de la izquierda, o la beta laminar. Cabe destacar que la beta laminar es más plana y la estructura helicoidal o hélice adquiere más una estructura más como un tubito, ¿no? Bien, entonces tenemos eso y después tenemos la estructura terciaria. En la estructura terciaria nosotros lo que veíamos son también dos posibilidades. Uno, que esto se va a pegar de nuevo y va a formar una estructura proteica fibrosa, o puede ser que forme una estructura globular, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso nosotros podemos encontrar los dos niveles distintos, fibrosa o globular. Uy, aquí se me fue una L. La fibrosa generalmente va a tener función estructural, como el colágeno. La estructura globular va a tener como función generalmente el transporte, ¿de acuerdo? En este caso nosotros, ¿qué enlaces veíamos? Pues veíamos puentes disulfuro, veíamos fuerzas Van der Waals como responsables del enlace, veíamos puentes de hidrógeno, que también lo habíamos visto en el anterior, en la estructura secundaria, pero no es exclusiva de ella. Puentes de hidrógeno, fuerzas Van der Waals y después interacciones hidrofóbicas o electrostáticas. Es decir, si nosotros tenemos una carga positiva que se ve atraída a una carga negativa, haciendo una fuerza de atracción. Entonces nosotros estamos hablando de estructura terciaria y nos queda un último caso, que es la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria tenemos, una estructura, por ejemplo, fibrosa, un péptido fibroso, y tenemos otro péptido diferente, distinto, que se une a este, ¿vale? Entonces, lo importante en este caso es muy semejante a la estructura terciaria, podría ser fibrosa, podría ser globular, que nosotros también vamos a dibujar. Aquí tenemos vamos a dibujar 4 de hecho. Mis capacidades artísticas, como ven, vamos. Picasso no es nadie al lado mío. Entonces nosotros teníamos estos dos ejemplos. Teníamos, lo importante es que se unen diferentes péptidos o diferentes proteínas, que aquí te aparecen de distintos colores. Entonces nosotros, por ejemplo, en el caso este de la izquierda, que se unen dos, decíamos que esto es un dímero. Y este de aquí, que se unen 4 péptidos distintos, decíamos que era un tetrámero. Entonces, decimos eso en cuanto al número de unidades, pero también debemos mantener la estructura. Si esto es fibrosa, por ejemplo, si mantiene una estructura alargada, que tiene como función sobre todo estructural, o bien si forma una estructura globular, que tiene como función sobre todo el transporte, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo digo porque a veces nos confundimos, decimos, no, la estructura cuaternaria es dímero o tetrámero. Sí, eso es atendiendo al número de unidades, pero ¿y qué forma tiene? ¿Es un churrito alargado o en forma de porra o es el lazo? ¿Cuál prefieres tú? Pues es importante, hay que saber diferenciarlo, ¿no? Vale, entonces, ¿por qué decimos todo esto? Pues porque los distintos niveles de plegamiento que estamos repasando en este caso, ¿dónde ocurren? ¿Dónde tienen lugar? Pues es lo que estamos viendo en esta parte. Cuando nosotros hablamos de la maduración de una proteína, estamos hablando de dos cosas. Del plegamiento, es decir, de su adquisición de la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria. Y aparte, si se le añade unos glúcidos en lo que se denomina glucosilación, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco las características de la síntesis de proteínas y ver cómo
hay muchos órganos implicados en ello porque es una parte muy importante de nuestras queridas células. Bueno, hasta luego.